La bibliografía básica que te puedo recomendar para mecánica de fluidos son el libro de White y el Jim Collins. Sin embargo, mis clases que imparto de mecánica de fluidos, en términos generales, están completamente inspiradas en la cátedra del Dr. José Antonio Vaca García de Ciencias Químicas en la Universidad de Guadalajara. Tal como te comenté en el video pasado, el estudio de la mecánica de fluidos empezó primero por el lado de la hidrostática. Cuando hablamos de hidrostática estamos pensando en dos cosas: fluidos quietos y presión. Para empezar, sería importante que recuerdes ambos conceptos. En tus cursos básicos, quizás, lo primero que te dijeron sobre los fluidos era que se trataba de estas sustancias que ocupaban el volumen del contenedor que los contenían. Cuando llegas a cursos como el de fenómenos de transporte, entonces incorporas otro tipo de vocabulario para referirte a los fluidos. Y en términos generales, hablamos de sustancias que tienen poca resistencia al esfuerzo cortante. Hay dos extremos cuando estamos hablando de la resistencia al esfuerzo cortante. Por un lado tenemos los sólidos ideales, que no importa cuánto los empujes, por decirlo de alguna manera sencilla, no se van a mover, no van a fluir. Y por el otro tenemos los fluidos ideales, que básicamente con que los voltees a ver, pues ya escurrieron, ¿no? Esa es una manera muy burda de platicar el fenómeno. Seguramente tú tienes ya un concepto adquirido en el cual el fluido puede tener una suerte de comportamientos entre estos dos límites. Como seguramente en clases previas a esta ya has estudiado, la definición de presión es cierta cantidad de fuerza sobre un área perpendicular. De repente hay cierta confusión con el concepto de esfuerzo cortante y presión, porque la definición de esfuerzo cortante es idéntica con excepción de la superficie perpendicular. Cuando estamos hablando de esfuerzo cortante, hablamos de una superficie tangencial a la fuerza, mientras que en el caso de la presión es perpendicular. Los ejemplos básicos que puedes haber visto en tus cursos de secundaria, bachillerato o alguno similar van desde comparar cierta fuerza que tú puedes aplicar sobre la palma de tu mano, por ejemplo, sobre uno de tus compañeros, de manera suave, claro, versus intentar aplicar esa misma fuerza en una superficie mucho más pequeña, como pudiera ser, por ejemplo, la punta de un lápiz, ¿no? En el caso de la punta de un lápiz, podrías inclusive llegar a lastimar a tu compañero. Yendo más allá, de manera imaginaria, no quiero que me echen la culpa de que andan haciendo maldades. Si hicieras ese mismo ejemplo con una aguja para inyectar gente, esa misma fuerza sería suficiente para de hecho romper el tejido. ¿A qué se debe todo esto? Pues de manera muy sencilla lo podemos identificar con los cambios en el área perpendicular, suponiendo que realmente pudieras mantener la fuerza constante, ¿no? Si el área perpendicular es más pequeña cada vez, al ser esta una división, esto provoca que el resultado de la división sea un valor más grande entre el denominador sea más pequeño. Luego viene una pregunta interesante. ¿La presión es escalar o vectorial? Piénsalo un poco y si es necesario ponle pausa a este video en lo que lo analizas antes de que escuches cuál es la respuesta. Si tu conclusión es que la presión es un escalar, estás en lo correcto. Ahora, si estamos por ejemplo en cartesianas, esta función, la presión, dependerá de las siguientes variables: x, y, z y tiempo. Si estamos hablando de estado estacionario, por simplicidad y porque tengo un pintarrón chiquito, lo escribo así, estado estacionario. Entonces, quitamos la variable de tiempo y estamos hablando que estará en función de x, y, z o de la posición. Si estuviéramos hablando de coordenadas cilíndricas, ¿cómo cambian estas variables? Si estuviéramos hablando de esféricas, ¿cómo deben cambiar estas variables? Bien, ahora, de tu clase de fenómenos de transporte, te recuerdo una de las ecuaciones básicas que se deben haber demostrado entonces, que es esta, la de balance de transferencia de momento. Esta parte de aquí le llamamos derivada material. Si no recuerdas realmente qué son estos símbolos, esa delta de cabeza que parece satánica, o cómo se llaman y demás, te recomiendo que le eches un vistazo a mi lista de reproducción del curso de fenómenos de transporte que grabé hace más o menos unos 6 meses. En ese curso vemos a detalle cómo se llega mediante la demostración a esta ecuación. Muy rápidamente,
Esto de aquí es la densidad, la estamos asumiendo razonablemente constante, por eso está fuera de todas las derivadas. Se asumió constante en la demostración en la cual llegamos a esta expresión. Este de aquí se llama nabla y representa una sumatoria de parciales, es decir, la derivada parcial de presión con respecto a x más la derivada parcial de la presión con respecto a y más la derivada parcial de la presión con respecto a z, densidad otra vez, el vector de gravedad, viscosidad como propiedad de la materia razonablemente constante, por eso sale de los operadores de derivadas. Y este de aquí se llama laplaciano y representa una segunda derivada. Ahora, empezando a simplificar esta expresión, por un lado hablamos de estado estacionario, por eso desaparece la derivada material que es con respecto a tiempo, y por el otro, si estamos hablando de hidroestática o fluidos en reposo, lo que queremos decir es que la velocidad es cero y por lo tanto va a desaparecer cualquier cambio de velocidad, con mayor razón si es una segunda derivada, así que esta expresión se simplifica en esta de aquí. Despejando de esta última expresión y separando las ecuaciones por componentes, x con x, y con y, z con z, tendríamos estas tres expresiones. Ahora, en un principio, cuando les dije que la presión era escalar y que en estado estacionario podía ser una función de x, y y z en cartesianos, les mostré esta expresión de aquí. Si yo quiero sacar la derivada total de esta expresión, entonces de su clase de cálculo recordarán que va a ser igual a la suma de las parciales. La parcial de la función con respecto a x por su diferencial en x, la parcial de la función en sentido y multiplicado por el diferencial del y lo mismo para el caso de z. Utilizando estas expresiones en esta ecuación de aquí, podemos sustituir la parcial con respecto a x como densidad por g de x, la parcial de y por densidad y la gravedad en y, la parcial con respecto a z por densidad y gravedad con respecto a z. Normalmente, así entrecomillado, cuando estamos hablando de fluidos en reposo y si este es el sistema coordenado que aceptamos, donde z crece hacia arriba, la gravedad en x y en y típicamente va a ser 0 y la gravedad en z la vamos a aceptar razonablemente constante con un valor de menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Quizás alguno de ustedes utilice una expresión mucho más precisa o se haya acostumbrado a estar haciendo ajustes de gravedad conforme cambia la altura del sistema o del problema en el que estén trabajando. Yo por simplicidad realmente no me detengo a hacer estas modificaciones y trabajo con este valor constante, no importa a qué parte de la Tierra esté haciendo referencia. Ahora, esta expresión de aquí, pues obviamente ya se simplificó y nos queda nada más la derivada total de presión, que va a ser igual al componente en z. Si integramos esto, la verdad es que pues obviamente me brinqué algunos pasos para esta integral, nos quedará pues con límites de presión 1 a presión 2 menos presión 1, y aquí con los límites de Z1 a Z2, pues la delta de Z2 menos Z1, por simplicidad los escribo de una vez así. Este signo hace perfecto sentido si estamos hablando de profundidad de Z hacia abajo, y aquí desaparece cuando estamos hablando de una altura en H. ¿Te queda claro por qué? Te recomiendo que hagas el análisis de signos para estas dos expresiones. Finalmente, y antes de borrar este pintarrón, quiero que identifiques estas expresiones y que te acuerdes dónde las has utilizado. Seguramente que ya las has utilizado para resolver problemas de manometría. Hablando de manometría, y porque vamos a utilizar esta expresión en varias ocasiones, te recomiendo que intentes encontrar por ti mismo la demostración de la expresión que llegaste a utilizar del manómetro de luz cerrada. ¿Qué necesitas hacer para encontrar esta demostración? Bueno, este dibujo de aquí, todo feo así como está, representa una tubería a través de la cual fluye cierto fluido. Hay un diferencial de presión entre los puntos 1 y punto 2, que es precisamente lo que queremos conocer. Para poder hacer nuestra representación de la ecuación, tomamos como referencia dos puntos a la misma altura.
Aunque está un poquito chueco, los puntos M y N pretenden estar a la misma altura o profundidad ambos. Esto de aquí, la parte de abajo, representa el fluido manométrico, que tendrá una densidad particular. Idealmente tendría que ser diferente a la densidad del fluido. Lo típico es que el fluido con el que hagamos más ejemplos para la tubería sea agua y que el fluido con el que hagamos más ejemplos en el manómetro sea mercurio. Hay un delta H que corresponde a la diferencia de alturas en los meniscos del fluido manométrico. En el caso que les estoy refiriendo, pues puede ser mercurio o cualquier otro. Y hay un delta A, una altura específica que vas a necesitar medir, que es de este menisco al punto 2 que estás midiendo. Si ves la diferencia total de altura desde el punto M, ¿cuáles alturas suceden desde el menisco del fluido manométrico al punto 1? Y si estás observando el punto N, ¿qué fluidos y qué diferencias de altura suceden desde el punto N hasta el punto 2? La presión a la misma altura en los puntos M y N debe ser la misma. Tu demostración tendría que parecerse a la mía. Entonces, dado que las presiones en los puntos M y N son las mismas, la presión en M, aquí, como te comentaba, está representada por esta altura total. Esa altura está constituida por el delta H y la distancia que llamamos A. Este fluido es el fluido que está pasando a través de la tubería, que yo estoy llamando fluido F. Por lo tanto, esta expresión queda la presión que cae en el punto 1, cualquiera que ésta sea, más la columna del fluido que llega hasta el punto M, que por lo tanto será la densidad del mismo fluido, que puede ser agua o lo que sea que estemos transportando, por gravedad, por el delta de alturas. Y del otro lado, cuando estamos hablando de N, una parte de esta altura corresponde al fluido manométrico asociado con delta H, y la otra parte de la altura, que es esta de aquí arriba, corresponde al fluido de nuestra tubería y asociado a la altura A. Una vez que vemos estas expresiones así completas, hay simplificaciones que se pueden hacer. Notarás que la multiplicación de la densidad del fluido por gravedad por A aparece en ambos lados de la ecuación. Si paso esta al otro lado de la ecuación, pasará restando y por lo tanto estos términos se van a eliminar. Nos queda entonces, como sobrevivientes, las expresiones de presión 1 y presión 2 y la expresión con delta H, que difieren en las densidades. Haciendo la simplificación algebraica sencilla, terminamos con la diferencia entre la caída de presión. Normalmente trabajamos con caída de presión porque al avanzar en distancia en la tubería, la presión tendrá a ser menor. ¿Por qué? Porque se está disipando energía por el movimiento del fluido propio y la fricción y esos términos que te habrán platicado un poquito en fenómeno de transporte, que vamos a retomar más adelante. Y esto va a ser igual a los términos comunes, que son gravedad y delta H, y multiplicados por la diferencia de densidades entre el fluido manométrico y el fluido que está pasando a través de esta tubería. Una vez más, hacer esto nos está demostrando que aquella ecuación que utilizaste en el pasado para trabajar con manómetros de luz cerrada era correcta, pero en este caso tú la obtuviste por ti mismo. Para concluir este video, vamos a tratar de afinar con este ejemplo el concepto de presión manométrica, de presión absoluta, y además vamos a considerar cómo se comporta la presión en función de la columna de fluido que está soportando, que realmente de eso se trata la presión, que realmente de eso se trata la hidrostática. En el inciso A y el inciso B del ejemplo que les propongo, estoy hablando de presión manométrica y estoy hablando de una columna de líquido con una densidad aproximada de 1040. Es agua salina, así que no le puse 1000. Normalmente cuando hablo de agua común y corriente, y si no quiero hacer muchos ajustes, les digo 1000 y ya, ¿no? Pero bueno, 1040 kilogramos por metro cúbico. Y por otro lado, les pido que hagan el cálculo de presión absoluta,
10 metros sobre el mar, estamos hablando en el gas, y 1500 metros sobre el mar. De nuevo, hablando de que estamos haciendo referencia a un cálculo en la atmósfera. Espero que recuerden cuál es la diferencia de presión manométrica y absoluta. Cuando hablo de manométrica es estrictamente lo que mido con mi manómetro. Cuando hablo de absoluta, pues tendré que sumar la manométrica más la barométrica, que es la presión que se debe exclusivamente a la columna de gases que está por encima de nosotros. En este caso, como ya estoy en la zona de gases, pues suena ilógico que trate de eliminar la presión absoluta, ¿no? Tal cual, ese es el concepto que estaremos calculando. Así que te recomiendo que intentes resolver estos incisos del problema, que pauses este video lo suficiente para que de veras lo intentes resolver tú solo, y cuando definitivamente hayas concluido o ya te hayas atorado y ya no se te ocurre qué hacer, reanudas la reproducción para ver la solución que yo tengo para ti. Los primeros dos incisos A y B son bastante sencillos. Vamos a utilizar la fórmula que ya no sabemos de toda la vida académica que llevamos. Y pues es densidad por la gravedad por el delta H. Si quieres utilizar delta Z y luego poner el sentido a la gravedad negativo porque va empujando hacia el centro de la Tierra, está bien, da exactamente lo mismo. Y la sustitución, pues obviamente 1040 para los dos, 9.81 que yo ya les comenté, para mí es razonablemente constante, 10 metros y 3000 metros. Para 10 metros da más o menos una atmósfera, y para 3000 metros, pues hay un aumento muy fuerte de 300 atmósferas razonablemente, ¿no? Digo, ahí jueguen ustedes con los decimales, yo a veces no les pongo tanta atención. Quizás no deban hacer eso con todos sus profesores, yo nada más por rapidez, en fin. ¿Por qué les pido que hagan el cálculo a 10 metros? ¿Qué tendrá de relevante hacer este análisis? Bueno, muchas veces lo que hacemos como ingenieros es hacer cálculos mentales rápidos. Así que lo que les estoy recomendando aquí es una ruta rápida para hacer una estimación que una columna de agua con 10 metros de altura les va a dar una caída de presión más o menos de una atmósfera. ¿Cuánto mide una casa de 2 pisos? ¿Qué les gusta? ¿Unos 7 metros? ¿Algo así? ¿Qué significará entonces a una casa de 2 pisos ponerle un tinaco y además que este tinaco esté lleno? ¿Qué presión será la que el agua en la superficie estará ejerciendo hasta la parte de abajo donde tienes la cocina? Más o menos podrás pensar que la caída de presión sea una atmósfera. Cálculo rápido. Obviamente este tipo de cálculos los vamos a afinar después, pero al menos nos da una idea, ¿no? De repente cuando compran relojes contra el agua les vienen parámetros de resistencia de presión y no sabemos tampoco qué hacer con eso. Bueno, tienen una idea, ¿no? 3000 metros bajo la superficie es bastante. Y bueno, este cálculo también es para darnos una idea, porque luego tenemos problemas para hacer inclusive excursiones submarinas, ¿no? Bueno, esta es la parte sencilla. Si ya resolviste el inciso C y el inciso D, prosigue con este video. Si todavía no lo resuelves, si estás un poquito perdido, te tengo una pista. Y la pista es que si estoy hablando de una posición arriba del nivel del mar, donde estamos hablando de gases, puedes trabajar con gases ideales. La diferencia fundamental de los incisos A y B con los incisos C y D es que en C y D estamos hablando del gas. El problema con el gas o el aire es que, a diferencia del agua del mar, el aire es compresible. Eso quiere decir que la densidad va a ser una función de presión y temperatura. Si aceptamos que es un gas ideal, ¿por qué podemos aceptar que es un gas ideal? Gases ideales son a altas temperaturas y o bajas presiones. Pues va a ser una presión baja, ¿no? Porque estamos hablando de presión atmosférica y quizás un poquito menos. Eso es lo que nos dice la lógica, que arriba del Everest hay menor presión que a nivel del mar. Entonces podemos utilizar esta formulación donde densidad es igual a la presión absoluta, siempre es presión absoluta si estamos hablando de gases, acuérdate, por la masa molecular del aire entre R por temperatura. Regresamos a la expresión entonces
que no está considerando la densidad constante, y esa es la expresión diferencial. En la expresión diferencial sustituimos la densidad, que es toda esta expresión de aquí, acomodamos separando variables, diferencial de P entre P y el cambio de altura con la temperatura. Esto obviamente es un logaritmo natural, y en esta parte de aquí pues tendríamos que obtener una relación de cómo cambia la temperatura con la altura, pero si no nos queremos meter en tantas complicaciones, que puede ser que te esté haciendo trampa y quizás si te atoraste en este problema es porque quisiste verte muy específico en esto y pues yo simplifiqué, puede ser. Bueno, si temperatura es razonablemente constante, entonces, aquí lo puse doble. Esta saldría de la integral como constante, como estaba escrita malamente. Y entonces esta sería una simple integral de z2 menos z1, ¿no? Aplicando los límites. Sustituyendo estos valores, y porque realmente no me cabe muy bien en el pintarrón, debería darte más o menos estos resultados. Esta es prácticamente una atmósfera. ¿Qué significa? Que si tú subes 10 metros en el aire, el cambio de presión con respecto al nivel del mar es poco significativo. Gran diferencia con respecto a tener 10 metros de una columna de agua, si lo comparas con los mismos 10 metros, pero una columna de gas. ¿Por qué? Porque la diferencia de densidades está más o menos en el rango de 1000, ¿no? Puedes hablar, si quieres un estimado rápido de la densidad del gas a 298, ponle 1 kilogramo por metro cúbico. Versus el agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, más o menos a 298. Y para el segundo caso, en el cual te propuse una altura de 1500 metros, sale más o menos 642 milímetros de mercurio. ¿En qué ciudad vives tú? De esa ciudad en la que tú vivas, busca, aunque sea en Google, más o menos cuál es la altura promedio a la que te encuentras. Y haz este cálculo, vuélvelo a hacer, pero considerando la altura de la ciudad en la que vives. Y más o menos eso debería darte la presión barométrica que en términos generales deberás utilizar para tus cálculos de ingeniería cuando dices, y la presión barométrica aquí no es una atmósfera porque no estoy en el nivel del mar, va a ser más o menos de tanto. En Guadalajara normalmente decimos que son 640. Espero que este video haya sido muy útil para ti. Si te gustó y deseas seguir aprendiendo sobre mecánica de fluidos conmigo, recuerda suscribirte a este canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Si te gusta la divulgación de la ciencia, suscríbete también a mi otro canal, en el cual precisamente hablo de cosas relativamente cotidianas y contrasto un poco entre los mitos y lo que las publicaciones científicas nos dicen al respecto. Hasta pronto.